sabemos, en los últimos años se han hecho infinidades de remakes de muchas telenovelas, aunque también esto no está exento del cine, porque en el cine también se han hecho muchos remakes de historias clásicas, pero en este caso particular, en las telenovelas, hay muchos remakes que a mí no me gustaron, no porque esté en contra de los remakes, hay adaptaciones que me han gustado igual que la original, como pasó con Caer en Tentación, que amé Caer en Tentación, pero también me encanta Amar después de amar, que es la versión original en Argentina. Yo primero me vi la original y luego me vi la adaptación y ambas me encantaron, pero no siempre sucede de esta manera, porque en muchos casos, una vez que me he visto la original, es una historia que amé tanto que luego cuando veo la adaptación ya no me gusta. Hay sus excepciones, como acá, como les mencioné con Caer en Tentación y Hada, pero no siempre se cumple. Por eso hoy les quiero hablar de 5 adaptaciones que no me gustaron, no porque sean malas, no porque haya tenido mal elenco, no porque sea una mala historia, sino simplemente porque yo me vi primero la original y amé esa historia, me encantó tanto que después, cuando vi su adaptación en otro país con otro elenco, no me nació lo mismo que con su versión original. Por eso les voy a mencionar estos 5 casos y después ustedes en los comentarios díganme con qué historias les ha pasado esto. Pero antes de comenzar, síganme en Instagram, que es jmanu.díaz, y por supuesto suscribirse acá. Denle click en suscribir y activen la campanita. Empezamos con Gran Hotel, una serie española del año 2011 que yo descubrí recién en 2015 en Netflix. Me la miré casi que en una semana o menos, porque es una historia que tiene 3 temporadas, pero en total son 39 capítulos. Es una historia corta que te la disfrutas muy rápido porque está muy bien escrita. Es un melodrama con misterio muy interesante, pero después que yo miré esta historia con John González como Julio y Amaya Salamanca como Alicia, después yo no podía ver estos personajes en los rostros de Eric Elías o Irene Azuela. Son buenos actores, sí, lo hicieron bien, sí, pero yo no lograba ver esos personajes ahora en estos rostros. Pero acá, en cuanto a la calidad, me parece que la historia en telenovela tuvo un presupuesto mucho más bajo, que habían escenas o locaciones que se veían muy irreales. Por ejemplo, cuando Julio va en el tren al hotel, esa pantalla verde en el tren se ve fatal, le quita realismo, le quita emoción, y por lo tanto ya ahí de primer momento, cuando ves el primer capítulo, ahí ya tienes como un choque cuando ves eso, que no se ve real, no se ve como se ve en la serie. Allí ya yo dije, esto como que no me va a gustar. Me miré los primeros 5 o 6 capítulos de la primera temporada, o bueno, en la telenovela solo tuvo una, me vi los primeros 5 o 6 capítulos y no logré engancharme. Tenía muy buenas actuaciones, tenía a la gran Daniela Romo, pero no logré engancharme con esta historia y nunca superé a Gran Hotel. En el 2003 en Colombia existió una telenovela llamada El auténtico Rodrigo Leal, donde Martín Carpan le daba vida a Rodrigo y Carolina Gómez le daba vida a Carmen Morena. Una historia que se desarrollaba dentro de un reality show, una historia donde el protagonista entraba a participar a un reality haciéndose pasar por homosexual porque el productor del programa necesitaba un personaje gay, así que él dice que es gay y entra al concurso, pero se termina enamorando de la conductora, y acá entonces inicia el conflicto amoroso de los dos personajes. Acá lo que les impide ser felices, el inconveniente para que materialicen ese amor como en toda telenovela, es que están en un programa de televisión y están siendo vistos por todo el mundo, y si él dice que se enamora de una mujer, obviamente ya no es homosexual y ya lo van a eliminar del programa, y capaz hasta puede pagar una multa por haber mentido al show. Así que acá se dificulta todo y empiezan los enredos. Esta historia a mí me encantaba, les comentaba incluso en muchos videos que en mi casa no la miraban, pero yo la miraba aparte en un televisor que en cierto punto se dañó y solo se escuchaba, y no la podía ver, pero yo la escuchaba como una radionovela porque era muy buena esta historia. Luego, al año siguiente, se adaptó en España con el mismo título, El auténtico Rodrigo Leal, pero ahora era Iván Sánchez quien le daba vida a Rodrigo Leal y Cristina Urgel quien le daba vida a Carmen Morena.
Ambos son muy buenos. Después vimos a Iván trabajando en México y a Cristina en La Reina del Sur. Son actores muy buenos, muy carismáticos, hicieron perfectos sus personajes, pero yo no sentí la misma magia que sentí en la versión colombiana, porque también el humor varía. Era una historia amorosa envuelta en comedia, y la comedia colombiana para mí es mucho más afín que la comedia española, así que yo me sentí mucho más identificado, amé mucho más la versión colombiana. En 1993 se estrenó Corazón Salvaje de José Rendón, protagonizada por Edith González, Eduardo Palomo y Ana Colchero. Fue una historia espectacular, una historia de época muy buena con actorazos, que después se adaptó en el 2009 con el mismo título, Corazón Salvaje, ahora protagonizada por Araceli Arámbula en los dos personajes femeninos y Eduardo Yáñez como Juan del Diablo, pero acá quisieron hacer un híbrido entre dos telenovelas diferentes y mezclaron Corazón Salvaje con Yo compro esa mujer, dos historias que por separado son espectaculares, son muy buenas, pero cuando hicieron ese híbrido simplemente no funcionó y yo no logré terminármela. A mí me gustaron los primeros 5 o 6 capítulos donde Laura Flores es la protagonista, pero luego cuando pasa a la etapa de Araceli y Eduardo Yáñez, ya allí no me gustó porque era una mezcla de historias que a mí no me agradó tanto y me quedo con Corazón Salvaje de 1993. En 1997 conocimos a María Inés, interpretada por Angélica Aragón en Mirada de Mujer, que era una mujer adulta que se enamoraba de Alejandro, interpretado por Ari Telch, quien tenía 17 años menos que ella. Ellos comienzan a tener un romance, pero son juzgados por todos por la diferencia de edad. Esta historia marcó un precedente en el mundo de las telenovelas, en la manera de contar historias, en el tipo de historias a contarles al público, y se convirtió en un gran clásico. Recientemente terminamos Si nos dejan, una adaptación mucho más reciente y moderna, pero aunque fue una muy buena historia, muy moderna, muy ágil, muy interesante, para mí no supera Mirada de Mujer y yo me quedo con Mirada de Mujer. Esta nueva adaptación fue protagonizada por Mayrín Villanueva y Marcus Ornelas. Fueron muy buenos, tuvieron una química extraordinaria, fueron muy buenos actores en esta historia, pero no me lograron encantar como lo hizo Mirada de Mujer, que es una historia que se cuenta de una manera mucho más lenta, es una historia que va con mucha más pausa, pero tiene unos diálogos y unas situaciones muy profundas que te hacen pensar y te hace replantearte ciertas cosas que pasan en la sociedad y que en la telenovela te lo están mostrando. En el 2005 en TV Azteca hicieron Amor en Custodia, una adaptación de una historia argentina, pero acá era protagonizada por Margarita Gralia, Sergio Bazáñez, Paola Núñez y Andrés Palacios. Dos parejas protagónicas que se lucieron, una pareja adulta y una pareja joven, que a todos nos enamoraron porque hicieron una historia muy buena y siento que está entre la lista de las mejores telenovelas que ha hecho TV Azteca. Acá sí supieron contar un melodrama muy bien y por eso es una de sus historias que más la gente ha visto. A mí en particular me encanta esta historia porque está muy bien realizada. Después en Televisa hicieron una adaptación en el año 2012 que fue protagonizada por Erika Buenfil, Eduardo Yáñez, Eiza González y Sebastián Rulli y que llevó por nombre Amores Verdaderos. Una historia donde Erika Buenfil se luce, es muy buena, es una mujer que en pantalla se luce siempre, pero que a mí la historia no me atrapó. La hicieron diferente, era prácticamente otra historia y yo no logré sentir afinidad con ese relato. En 1994 conocimos Café con aroma de mujer, protagonizada por Margarita Rosa de Francisco y Guy Ecker. Aunque yo esta versión no me la vi en el 94, me la vi en el 2020 y amé esa historia. Pero antes, la primera versión que me vi fue Cuando seas mía, una producción del 2001 de TV Azteca y que estaba protagonizada por Silvia Navarro. Yo esta historia la amé, a mí me encantaba Paloma, pero después se hizo en el 2007 una adaptación en Televisa llamada Destilando Amor, con Angélica Rivera como Gaviota y Eduardo Yáñez como Rodrigo. Es una historia muy exitosa, después de la original es la más exitosa o más recordada y yo no logré empatizar con esta historia, yo no logré empatizar con esa Gaviota. Angélica Rivera es una actriz muy buena, es una actriz de 10, ha hecho grandes personajes, pero en esta historia yo no logré creerle el personaje, yo no logré amarla en este personaje como lo hice en La Dueña, por ejemplo. No, acá no me gustó tanto, la historia no me enganchó y no la continué. Yo seguía amando Cuando seas mía
y luego que vi la versión original en el 2020 dije, la versión original es sin duda la mejor. Los voy a estar leyendo acá abajo, no olviden dejarme sus opiniones y por supuesto suscribirse acá. Denle click en suscribir y activen la campanita. Ahora sí me despido y los veo en un próximo video. Chao.